Jaun Andere agurgarriok, guztiok, agur terdi. Hace poco más de 6 meses comparecí en este mismo foro. Desde entonces se han producido algunos acontecimientos, unos internos, otros externos a nuestra comunidad, que han alterado en mayor o menor profundidad la situación que por entonces se presentaba. El contexto global en que vivimos. Gustukoa dut Euskadi munduan esaldia. Azken hilabeteetako gertakizunak errealitate honen isla argi izan dira. Gero eta eragin handiagoa du gure herrian munduan gertatzen denak. Vivimos en un mundo más abierto en el que se producen variaciones, grandes y pequeñas, que nos mantienen ante un mapa de mayor incertidumbre. Hoy es más difícil elaborar un diagnóstico sobre el futuro de nuestro panorama político, económico y social. Estos meses hemos vivido acontecimientos que están abriendo debates de gran calado. De su resolución va a depender una buena parte del camino que como sociedad debamos seguir. Euskadi no es una isla, ni puede ni debe serlo, ni en lo político, ni cultural, ni en lo social, ni en lo económico. Nuestra vocación es abrirnos hueco en el mundo, ser protagonistas de nuestro futuro y para ello afrontar la creciente globalización por medio de, entre otras herramientas, un creciente proceso de internacionalización de Euskadi. Comencemos por el contexto externo. Nos encontramos con 2 acontecimientos que han dominado el escenario internacional. Por una parte, la convulsión que se vive en el mundo árabe, que ha conocido un proceso de revueltas generalizadas que tuvieron sus primeras consecuencias en la caída de los regímenes de Túnez y Egipto. En segunda derivada, nos enfrenta hoy a un conflicto armado en Libia. Además, son constatables movimientos de fondo en otros estados, más profundos en Bahrein, Siria y Yemen, y de menor intensidad en Jordania, en Irán, Argelia y Marruecos. Hay marejada en el mundo árabe. Es una evidencia cuya dimensión no podíamos imaginar hace unos meses y que producirá cambios notables en el complejo y dinámico sistema geopolítico mundial. El segundo punto caliente es Japón. Un devastador terremoto, seguido de un destructivo tsunami, mantiene en vilo a la opinión pública mundial. Sus consecuencias han sido catastróficas, tanto en pérdidas de vidas humanas como materiales, con el añadido de la crisis nuclear de Fukushima. Este hecho ha reabierto el debate nunca cerrado de la energía y, como una aplicación del efecto mariposa, ha tenido consecuencias políticas en las recientes elecciones de determinados Länder de Alemania, siendo necesario, no obstante, atender sus propias circunstancias. Antes de continuar, quiero reiterar mi solidaridad y la del Partido Nacionalista Vasco a todas las víctimas de Japón, así como a las miles de personas que han perdido la vida en los conflictos del mundo árabe. Las vidas humanas que se pierden, aunque sean lejanas, vidas humanas son. No nos podemos resignar ante ello y debemos mostrar siempre nuestro dolor y solidaridad. El impacto en la gobernanza internacional y la afección socioeconómica. Diruak mundua mugitzen duela esan ohi da. Gaur, ideia hau egi orokor batetan bihurtzen ari da. Mundu bakarrean, mundu globalean, ekonomiaren garrantzia areagotu egiten da. Explicito 2 consideraciones previas antes de analizar el impacto de estos nuevos desafíos. Por un lado, en el mundo árabe resulta alentador que sociedades oprimidas por regímenes antidemocráticos se rebelen contra sus dirigentes en defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. En cuanto a la intervención internacional en Libia, hemos manifestado nuestro respaldo, eso sí, a una intervención temporal y limitada, siempre bajo la legalidad internacional representada en el sistema de protección y seguridad de las Naciones Unidas. Deben ser las propias sociedades afectadas las que determinen cuáles son los pasos que deben protagonizar para modificar el sino de sus vidas. Por otro lado, quiero subrayar una reflexión adicional. Resulta sonrojante que las principales potencias y organismos internacionales hayan dado la impresión de haber jugado a escurrir el bulto al afrontar las revueltas en el mundo árabe. El miedo al caos ha estado probablemente en el origen de que el apoyo a esta revuelta se haya hecho tibia y, sobre todo, tardíamente. Este es un factor, el miedo a lo desconocido, a la pérdida de posiciones económicas o de intereses geoestratégicos, que debe ceder ante otros principios como la defensa de la libertad y los derechos humanos o la protección de la población civil amenazada. Estos acontecimientos han convulsionado la inquietante situación mundial, en la que la crisis económica global
sigue sin despejar el horizonte. Estos acontecimientos nos refieren nuevas incógnitas globales que nos afectan a todos. En la Unión Europea incrementan muy especialmente las debilidades ya constatadas en la gobernanza política. Y en la económica lo hacen las debilidades ya constatadas en Grecia e Irlanda, ahora en Portugal y quién sabe si más adelante en España. PIGS o HIPS, en el orden que queramos. En uno y otro caso, España parece estar al final de esta escapada, parafraseando el título cinematográfico. La situación económica en el Estado español. Espainiako egoera ekonomikoa krisi sakon batean atarian egon da, eta oraindik egoera larrian jarraitzen du. En el Estado español todavía planea la hipótesis de una intervención, porque la situación de incertidumbre se suma a los males ya conocidos. Seamos claros en el diagnóstico. Primero, y ligado a la crisis financiera, el estallido de la burbuja inmobiliaria. Segundo, un preocupante endeudamiento público y privado. Tercero, la fragilidad del sistema financiero. Cuarto, el enorme desgaste social generado por las elevadas tasas de paro. Quinto, la escasa actividad económica que demuestra la nula capacidad de reacción de una economía desestructurada, la falta de un modelo productivo fundamentado y, por encima de todo, la grave situación de inestabilidad política que atenaza las posibilidades de una respuesta unánime y consensuada frente a la crisis. No se genera confianza y sin confianza no hay reactivación. A España no le va bien, ese es un diagnóstico notorio. Lo hemos dicho en más de una ocasión, a la economía vasca le conviene que a España le vaya bien. No en vano, un tercio del mercado de nuestras empresas ha tenido en el Estado su ámbito tradicional de relación. El problema es que las perspectivas a corto o medio plazo no invitan a ser optimistas. El Partido Nacionalista Vasco querría ser más positivo en su análisis, pero todas las opiniones de expertos que hemos recabado nos indican que el panorama no resulta halagüeño. Resulta, por el contrario, más bien inquietante. La del Estado español es la única economía de la Unión Europea que no crece de manera constatable. El crecimiento más allá de décimas positivas se mide en la capacidad de generar empleo. Y España no crea empleo. Al contrario, se sigue destruyendo empleo. Determinados analistas adelantan incluso que para el próximo 2012 la tasa de paro en España podría superar el 22%. Esto significa que la cifra de personas desocupadas se puede acercar a los 5 millones. El agravante de esta situación es el elevado déficit público y privado, así como el incremento de la inflación, no compensada por un crecimiento proporcional del consumo. Todo ello con la amenaza latente de un incremento de los tipos de interés que, de producirse, puede estrangular cualquier atisbo de crecimiento de la maltrecha economía española. A España no le va bien, pero le podría ir mucho peor. Hace menos de un año, el día 12 de mayo de 2010, España, su gobierno, se encontraba ante una situación equiparable a la que atraviesa en estos días Portugal. La noche del 12 de mayo, el Reino de España se encontró al borde mismo del abismo, enfermo, aquejado de pronóstico muy grave e ingresado en la UBI. En ese momento, y tras la aprobación por un voto de diferencia del plan de ajuste presentado por el Gobierno español ante la sombría amenaza de la intervención económica, el Partido Nacionalista Vasco apostó por la estabilidad, si se daban para nosotros las condiciones necesarias. Lo hicimos casi en solitario y conscientes de los riesgos políticos que esa decisión entrañaba. El encono partidista y la incapacidad para llegar a acuerdos de los grandes partidos portugueses han llevado a Portugal a una situación de extrema urgencia. Así vamos a constatarlo previsiblemente en las próximas semanas tras la dimisión forzada de su primer ministro José Sócrates. Probablemente en esa misma situación de urgencia extrema se encontraría el Estado español sin el acuerdo presupuestario para la estabilidad económica asumido y firmado por el Partido Nacionalista Vasco. Un acuerdo presupuestario, por cierto, ni impulsado, ni deseado, ni bienvenido por el Partido Socialista de Euskadi. En ese momento histórico crucial, asistimos atónitos a la falta de visión y altura de miras del Lehendakari, su partido y su gobierno en Euskadi. No estuvo a la altura de las circunstancias, ni en ese momento ni en el conjunto de su actividad, y esta es una constatación irrefutable. La situación económica en Euskadi. Euskadi hobeto gaude, denok dakigunez gero, baina zeregin handia dugu gure aurrean hala ere. He dicho que Euskadi no es una isla. No somos ajenos a los problemas generados por esta crisis. Pero es cierto que nuestra situación no es tan grave como la de nuestro entorno. Los últimos datos de crecimiento económico en el ejercicio 2010 nos sitúan a la cabeza del Estado.
Tenemos un crecimiento en el entorno del 1% y una tendencia lenta pero sostenida hacia la progresión. El factor que estimula este crecimiento se encuentra en la fortaleza de las empresas vascas. Una fortaleza arraigada, sustentada en una cultura empresarial y eminentemente industrial, forjada en la superación de ciclos económicos negativos y en una correcta gestión de los positivos. Un músculo acreditado gracias al dinamismo, la mejora permanente de las estructuras, la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, la especialización y la apuesta por la calidad en los procesos de gestión y de producto. También gracias a un clima de incentivación pública de la inversión. Las administraciones vascas han alentado el cuerpo emprendedor de Euskadi con levadura de infraestructuras, equipamientos y modernización, con una nítida política económica, industrial y tributaria, con una clara apuesta por el impulso de la formación, la innovación, la internacionalización de las empresas vascas, haciendo uso de la imagen que es guía en nuestro caso. Hoy recogemos los frutos que hemos sembrado durante 2 décadas de apoyo directo e inducido a la actividad empresarial en Euskadi. Hoy la prioridad es seguir sembrando. La economía vasca está mejor, pero yo diría que solo parte de la economía vasca está mejor. Quiero trasladar mi preocupación por una realidad a 2 velocidades en Euskadi. Importantes empresas y sectores están creciendo, en buena medida gracias a la exportación y a sus mercados internacionales. Estas empresas realizan un reseñable esfuerzo de inversión e innovación en el futuro. Pero hay otra velocidad. El consumo está parado y hay sectores que dependen del mercado interior, en particular el comercio minorista y las pequeñas empresas que están sufriendo y van a seguir sufriendo. Ante este sector doliente, el Gobierno vasco carece de política. No ha implantado medida alguna, no ejerce su labor tractora, deja huérfanos de apoyo y estímulo a sectores importantes de nuestra economía. Sin crédito y sin aumento del consumo, estos sectores no se reactivarán. Si la economía española no mejora, una parte de nuestras empresas seguirán sufriendo. Frente a la actitud de Tancredo del Gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco propone una nueva apuesta por la apertura de nuestras empresas, la búsqueda de nuevas oportunidades, la provisión de líneas de financiación. Tenemos que ayudar urgentemente a compensar el debilitamiento de ese mercado interior. Esta situación no es nueva para nosotros. La crisis de los años 80 y 90 fue más devastadora que la actual. En aquel momento Euskadi supo reinventarse y salir adelante. Hace 30 años la Administración vasca, con la gestión y el liderazgo del Partido Nacionalista Vasco, se puso al servicio de un gran esfuerzo colectivo de todo el país. Entonces conseguimos el objetivo, salir de la crisis. En este momento necesitamos lo mismo. Unas políticas públicas en las que el rigor, el control del déficit, la previsión de inversiones, la estrategia de acompañamiento a las iniciativas empresariales marquen la agenda y los objetivos. Euskadi también sabrá salir adelante de esta crisis. Soy optimista, especialmente por la fuerza interna de Euskadi. Por eso creo que es importante en estos delicados momentos transmitir confianza e ilusión en nuestro país. El pacto PSE-PP ha marcado un desplazamiento del Partido Nacionalista Vasco, pero sobre todo ha aparcado una forma de gestionar, nuestra forma de gestionar. No solo nos desplazaron a la oposición, nos despreciaron y echaron por la borda un capital de gestión y de medidas de política económica que había sido, como es reconocido internacionalmente, un laboratorio de innovación de primer nivel. Este pacto PSE-PP, vacío de contenido económico, ha dado paso a la inacción y al seguidismo de la política estatal. Nos conduce a una pérdida progresiva del margen positivo con que contábamos al inicio de esta legislatura, tras 3 décadas de adecuada gestión económica. Un ejemplo. Cuando más necesitamos volcarnos en la apertura internacional de nuestras empresas y productos, nuestro Gobierno ha paralizado el proceso de implantación de las delegaciones internacionales de Euskadi. Tiraron a la basura sin más, era el cambio por el cambio, tiraron a la basura nuestro plan estratégico y tras 2 años no han elaborado el anunciado hace ya mucho tiempo Plan Marco de Acción Exterior. La realidad es que en estos 2 años de acuerdo PSE-PP el paro no ha dejado de crecer, la deuda del Gobierno se ha multiplicado por 6. Con el agravante de que este endeudamiento no se destina a inversiones extraordinarias en tiempos de crisis, se utiliza para tapar agujeros de un gasto corriente que no se reduce, sino que se incrementa. 2 años de Gobierno sin programa económico, sin un sencillo plan que marque objetivos concretos. 2 años de cambios
y rectificaciones, de improvisación y falta de estrategia. El último episodio es patético. 2 años después de que el anterior Ejecutivo suscribiera un acuerdo con la multinacional ArcelorMittal, el Lehendakari exige una foto de rúbrica de aquella alianza ya comprometida. Ya ha conseguido su foto, ya ha conseguido su objetivo. En estos 2 años, la medida económica más reconocible ha sido copiar los planes E de Rodríguez Zapatero, subvencionando contrataciones temporales para pequeñas obras locales. Han pasado más de 6 meses desde que se asumiera la competencia de las políticas activas de empleo. Pues bien, el Gobierno todavía no ha tenido tiempo de presentar al resto de instituciones concernidas los objetivos, la estructura o las previsiones de Lanbide. Nosotros conseguimos esta transferencia y todavía no se nos ha informado sobre su plan de gestión y desarrollo. Y no voy a comentar lo sucedido con el cruce de datos de desempleados, se comenta solo. Estos 2 años de desgobierno nos han hecho retroceder. Como saben, el término stress test se ha adoptado como prueba de resistencia para determinar el nivel de solvencia de las entidades financieras. Pues bien, la inactividad, la falta de criterios claros, la inexperiencia, las medidas banales, la obsesión por la imagen y la comunicación que ha acreditado el actual Gobierno vasco en su trayectoria nos permiten afirmar que este Gobierno no supera la prueba de resistencia o stress test de solvencia. No es un Gobierno fiable que pueda liderar la respuesta a los retos de nuestro país en estos momentos de severas dificultades. Quiero subrayar que el Partido Nacionalista Vasco y sus representantes institucionales hemos ofrecido diversos acuerdos al Gobierno para la estabilidad política y la reactivación económica. El Gobierno no los ha aceptado. El Gobierno vasco no supera el stress test ni tampoco se deja ayudar o rescatar. Y lo que está en juego, no lo olvidemos, es nuestro futuro, el futuro de las vascas y de los vascos. Nuestras propuestas. Eusko Alderdi Jeltzalea gobernu alderdi bat da. Honek, kritikarekin batera, beti gure proposamenak aurkezten ditugula esan nahi du. Es preciso recuperar estos 2 años perdidos. Y la pregunta es, ¿recuperar cómo? Retomando el pulso, admitiendo los problemas y actuando con determinación sobre 4 ejes estratégicos. Primero, para crear empleo es imperativo abordar desde la responsabilidad el grave déficit que acompaña a nuestro modelo sociolaboral. Un modelo que limita la generación sostenible de empleo de calidad. Un modelo que es injusto e ineficiente, que genera graves problemas sociales, altas tasas de paro y precariedad, y económicos, baja productividad y competitividad empresarial. Existen 2 vías de intervención. La primera, la modernización de las políticas activas y pasivas de empleo. La segunda, la revisión del funcionamiento del sistema de negociación colectiva. Segundo, debemos elevar la competitividad de nuestro modelo productivo. Avanzar en competitividad exige mejorar en términos de productividad, innovación e internacionalización. La presencia en los países emergentes, Brasil, China, India, Rusia o Latinoamérica, junto con el mercado europeo y norteamericano, son un objetivo estratégico para nuestro tejido empresarial y científico-tecnológico. Para ello es obligado invertir en educación y mejora de nuestro capital humano, apostar por el talento, ofrecer oportunidades de empleo en prácticas y becas de excelencia a una juventud cada vez mejor formada. Tercero, apostar por el fortalecimiento de la estructura económica y empresarial vasca. Fomentar la inversión empresarial y la creación de empresas es una prioridad de la agenda pública. Propiciar alianzas estratégicas y de cooperación, impulsar la cultura del emprendizaje, explorando nuevos caminos, nuevos mecanismos fiscales y legales que apoyen a quienes asumen el riesgo empresarial. Además, fomentar el autoempleo y la financiación a las pequeñas y medianas empresas y el colectivo de autónomos. Y cuarto, abordar el debate pendiente de la sostenibilidad del conjunto del sistema de bienestar. El norte lo compartimos todos, garantizar la dignidad de los más desprotegidos, así como la solidaridad intergeneracional. Las preguntas irrenunciables están planteadas. ¿Qué servicios sociales y sanitarios queremos y podemos ofrecer en el futuro? ¿Cómo los vamos a pagar? ¿Cómo vamos a controlar el gasto? ¿Cómo ser más eficientes en la gestión de los recursos públicos? ¿Y cómo evitar y corregir el fraude en relación con los servicios públicos? Estas son las cuestiones que como Partido Nacionalista Vasco hemos planteado en nuestras relaciones políticas e institucionales. Abordar estos retos estratégicos es posible. Es posible porque ha sido posible antes en Euskadi. Es posible recuperando el tiempo perdido y la trayectoria que durante 30 años ha mantenido la gobernanza de este país. Por eso soy optimista. Un nuevo tiempo para Euskadi.
Egoera eta aukera berri baten aurrean bizi gara. Gizarteak itxaropen isila erakusten digu, eta gure erantzunkizuna erantzunak ematea da. No quiero terminar sin hacer una mención al tema de la paz y la normalización. Nos encontramos ante un nuevo tiempo y, miren, no estamos aquí para creer o no en la apuesta de la llamada izquierda abertzale, la histórica. Las cuestiones de fe tienen que ver con otras muchas cosas, pero no sé si con la política y, desde luego, no con los principios, creo. Nos estamos haciendo trampas. Nos llevamos haciendo trampas demasiado tiempo entre quienes nos proclamamos demócratas. Nos hacemos trampas con la ley de partidos, trampas con los posicionamientos públicos que trasladamos a la sociedad, trampas porque intentamos condicionar, o mejor dicho, intentamos compaginar las posturas éticas con intereses electorales a muy corto plazo. Y así la solución va a tardar mucho más en llegar. No nos hagamos trampas utilizando el listón de los principios como si fuera una barra regulable. Los principios no son un chicle. Dejemos de hacernos trampas. La izquierda abertzale ha dado los pasos. No sé si con la boca grande o con la boca pequeña. No tenemos ni idea, pero ha dado los pasos. Ha dado los pasos que la mayoría le habíamos exigido. Dejemos de hacernos trampas. Si no son capaces de mantener su apuesta, los grandes perjudicados van a ser ellos mismos. No tratemos de vincular y condicionar por interés la legalización de la autodenominada izquierda abertzale a la desaparición de ETA. Estamos hablando de otra cosa, de un colectivo que ha dicho que quiere hacer política y ha dado los pasos necesarios para ello. Ha asumido compromisos que nunca antes había asumido. Se ha comprometido. Si hoy hacemos lo que debemos hacer, si ponemos los principios por encima de los juegos tácticos, el camino hacia el final de la violencia, por su no legitimidad y por su rechazo social, estará más transitado. Probablemente una de las decisiones más comprometidas y delicadas de la transición hace más de 30 años fue la legalización del Partido Comunista. Fue una decisión política. Estoy convencido de que hoy tenemos que aplicar aquella misma altura de miras. La altura de miras también del Acuerdo de Ajuria Enea, en su integridad. Una altura de miras política para encauzar un nuevo tiempo, una nueva transición en Euskadi. Es claro quién debe qué a quién, pero todos tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Tenemos que abandonar la tentación de utilizar este tema en beneficio propio. La legalización de la izquierda abertzale no comporta riesgo alguno para el Estado, solo puede traer beneficios. Lo que Euskadi necesita, después de años de violencia, es transitar a un nuevo camino, como siempre hemos hecho, controlando los riesgos, actuando con decisión y logrando los beneficios. Esto es lo que nos pide la sociedad vasca, esto es lo que ofrece el Partido Nacionalista Vasco. Hoy, con el altavoz puesto por determinados medios de comunicación, se alimenta la enésima polémica en relación a los contactos mantenidos entre el gobierno español y ETA, en el pasado alto el fuego, frustrado por la organización terrorista. Fueron, además de los previos y de los del entretanto, contactos celebrados tras las conversaciones de Loyola y el atentado de la T4 en Barajas. Contactos que el Partido Nacionalista Vasco conoció, pese a su carácter secreto. Contactos que ni denunciamos ni recriminamos. Y ello a pesar de que, en sentido inverso, el PNV siempre ha recibido los reproches y las críticas más injustas cada vez que se ha movido y ha arriesgado, incluso en solitario, en la búsqueda de la paz. Jamás pondremos palos en la rueda a quien honestamente trabaje para conquistar la paz. No lo hemos hecho en el pasado ni lo haremos en el futuro. Es cuestión de responsabilidad, de principios democráticos. En reciprocidad exigimos respeto. Nuestra propuesta es sacar esta cuestión de una vez y para siempre del cálculo político, porque quien busca réditos quizás está poniendo un precio a la paz que la hará inconquistable. Y la paz es un bien supremo en el que todos ganamos. Es el gran beneficio social al que aspiramos. A veces uno tiene la impresión de que mucha de la clase política solo trabaja por el bien particular y propio en lugar de hacerlo por el bien común. Ese egoísmo partidista de mercadeo publicitario está debilitando la credibilidad de la ciudadanía en relación a la política. Yo reivindico la política. Lo hago con mayúsculas. Debemos recuperar la confianza de las ciudadanas, de los ciudadanos en la política. Este es un reto de nuestros tiempos. Termino solicitando que meditemos por un momento en esta idea.
si este país alcanza al fin la paz y consigue reactivar la economía, tendrá un futuro inmejorable. El Partido Nacionalista Vasco no tiene ninguna duda al respecto. Actividad económica y empleo, autogobierno, internacionalización, participación social y política y paz. Estos son nuestros retos inmediatos. Con ellos no hacemos cálculos, buscamos soluciones, aportamos realidades, ofrecemos certidumbre, confianza, transparencia y apertura a nuestra sociedad. Por eso decimos que este es el momento de dar lo mejor. Eskerrik asko, aurkezpen hau jarraitzeagatik, onena emateko garaia da, eta onena emateko garaia dela esaten ari gara. Eta nire partetik, onena ematen ere saiatu naiz eta saiatuko naiz. Espero haber respondido al interés de Nueva Economía Forum, sus patrocinadores BBK y Petronor, como también al de todas y todos ustedes. Eskerrik asko. Muchas gracias, presidente. Hay muchas preguntas. Es ese de los días que no se sabe cómo comenzar. Iñaki Goicoechea dice: a corto plazo, usted y el PNV afrontan primero las elecciones del 22 de mayo y después la asamblea del partido. Cada vez son más los que le ven a usted como el candidato del PNV al Lehendakari, que más posibilidades tendría de recuperar el gobierno vasco. Pero también son muchos los que ven en usted al líder que mejor puede gobernar y armar el partido y aunar las diferentes sensibilidades. ¿Cómo armonizar con los estatutos del partido ambas cosas, la candidatura al Lehendakari y el liderazgo del PNV? ¿Se descartaría usted como candidato, especialmente si ello sigue siendo incompatible con el mantenimiento de la presidencia del partido? Buen comienzo. Sí, buen comienzo. La verdad es que sí. Cada cosa a su tiempo. Y lo que en este momento nos ocupa al Partido Nacionalista Vasco son, como usted bien ha dicho, y quien hace la pregunta, Iñaki Goicoechea, dice, las elecciones municipales, forales y al Parlamento Foral Navarro. Esa es nuestra ocupación y en ese trabajo estamos. Y después tenemos el trabajo, sí, también, como se ha apuntado en la pregunta, de la Asamblea General del Partido Nacionalista Vasco. ¿Quién sabe si también en un contexto político de elecciones generales anticipadas, que también nos tendrán ocupados? Por lo tanto, lo que afecte a una candidatura al Lehendakari vendrá con el tiempo. Y yo tengo en estos momentos una responsabilidad y tengo un trabajo ingente por hacer junto con el de mis compañeras y mis compañeros en la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, y a eso estoy dedicado. Usted se ha reunido con Rajoy. ¿Es una toma de temperatura o está dispuesto a llegar a pactos con el PP? ¿Cree que la aceptación de sus votantes y afiliados está asegurada? Hay otra pregunta que le leo. Recientemente, esta misma semana y en esta misma tribuna, el señor Odón Elorza retaba al Partido Nacionalista Vasco a confirmar o rechazar que su partido se aliará con el PP en San Sebastián para arrebatarle la alcaldía. No, lo que tiene que explicar Odón Elorza como alto representante del Partido Socialista es si van a extender el pacto PSE-PP al conjunto de las instituciones. Quien tiene un pacto en estos momentos es el Partido Socialista con el Partido Popular. El Partido Nacionalista Vasco no tiene ningún pacto, ninguno, ni con el Partido Socialista de Euskadi, ni con el Partido Socialista Obrero Español, más que un acuerdo presupuestario, ni con el Partido Popular. Por lo demás, sí, he mantenido relación con el señor Rajoy. Como se ha publicado, es algo innegable y además entra en el contexto de lo que es el intento de normalizar las relaciones entre los diversos partidos políticos y particularmente entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Así lo expresaron ellos mismos también desde la presidencia del Partido Popular del País Vasco aquí en Euskadi. El futuro está por escribir, el pasado está escrito y en el pasado nosotros hemos tenido un pacto con el Partido Popular. Tuvimos un pacto con el Partido Popular en legislatura autonómica,
en legislatura municipal y también en la legislatura estatal. Votamos a favor de la investidura del señor Aznar en su primera legislatura. Por lo tanto, yo abogo por la normalidad en la relación con todas las formaciones políticas, no escribir el futuro, sino trabajar el presente, pensando en un futuro sí, pero trabajar el presente. Y en este presente, con el Partido Popular, todavía hay mucho camino que recorrer. Hombre, el Partido Popular quizá esté también haciendo sus cábalas sobre lo que puedan ser resultados hipotéticos de unas próximas elecciones generales o lo que pueda ser la responsabilidad que le pueda caber en cuanto al mantenimiento del pacto con el Partido Socialista de Euskadi, aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero ese es un ejercicio que le corresponde al Partido Popular. Y al Partido Socialista, retomando la pregunta del señor Odón Elorza, pues es el señor Odón Elorza el que tiene un pacto en el Ayuntamiento de Donostia con las fuerzas que tiene, con Ezker Batua y con Aralar, y es el señor Odón Elorza el que provoca que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco estemos en la oposición en el Ayuntamiento de Donostia. Entonces, yo le pido al señor Odón Elorza, primero, que explique cuál es su pretensión de futuro, en la medida en que él solicita aclaración al Partido Nacionalista Vasco y, en concreto, sobre si él comparte o no las tesis del Partido Socialista de Euskadi de extender el pacto Partido Socialista de Euskadi-Partido Popular a otras instituciones. Antonio Ibarretxe dice, de su conversación con Rajoy, ¿pudo usted deducir, siquiera intuir, que el Partido Popular en algún momento podría retirar el apoyo a los socialistas vascos que permite a Patxi López mantenerse como lehendakari? No desvelo el contenido de las conversaciones, más que en lo que sea el compromiso del Partido Nacionalista Vasco y lo que defiende el Partido Nacionalista Vasco. Yo dudo mucho, ya más allá de la pregunta, dudo mucho de que el pacto Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular se rompa. Hombre, hay una fotografía que es nítida y es la dependencia del lehendakari López hacia el Partido Popular y hacia el Gobierno español. Además de su falta de liderazgo, esa dependencia yo creo que es constatable. No creo que se rompa el pacto. Lo estamos viendo con lo sucedido en estos momentos con el proceso de legalización de Sortu y hemos visto claramente cómo el lehendakari López ha cedido ante las presiones del Partido Popular. El Partido Popular y el señor Basagoiti dijeron que es el Partido Popular quien pone y quita al lehendakari en el caso de su alianza con el Partido Socialista de Euskadi. Pero 2 años después de celebradas las elecciones autonómicas, el 1 de marzo del año 2009, estamos viendo cómo, además de no programa, no proyecto, lo que hay es una dependencia absoluta del lehendakari López y del Partido Socialista de Euskadi hacia el Partido Popular. De cara a las próximas elecciones, ¿aceptará usted los votos de Sortu o de la candidatura bajo la que concurra la autodenominada izquierda abertzale si le hicieran falta para gobernar las diputaciones, sobre todo la de Guipúzcoa? Hay otra pregunta sobre esto. ¿Teme que la presencia de una coalición abertzale en Guipúzcoa le obligue a pactar con el PSE o con el PP para mantener el poder en la Diputación? La primera pregunta, si tienen representación institucional es porque son legales y porque los ciudadanos y ciudadanas les han votado. Y por lo tanto, si son legales y tienen representación institucional, ¿por qué hay que a priori condicionar lo que puedan ser las posibles alianzas? Como cuestión básica, como premisa, y esta respuesta no significa nada, simplemente insisto, si tienen representación institucional será porque las ciudadanas y los ciudadanos les han votado y porque han podido presentarse a las elecciones en el formato que hayan decidido presentarse. Y eso no fija ninguna agenda de relación a priori más que la propia representación. Y ya pasando y ligándolo con la segunda parte de la pregunta, primero, cada partido que haga su trabajo de presentarse ante la ciudadanía. Por lo menos el Partido Nacionalista Vasco vamos a hacer este trabajo de explicar el balance de lo que hemos hecho en estos 4 años, de explicar nuestras propuestas. Hemos presentado nuestro programa electoral. No sé si otros partidos políticos u otras sensibilidades ideológicas tienen proyecto y tienen propuesta de programas de gobierno o programas electorales. Nosotros lo tenemos. Después vendrán las elecciones, vendrán los resultados, vendrá la aritmética y vendrá también el debate de lo que puedan ser conciliación de programas y de proyectos. Y en ese momento
todavía yo no me sitúo. Yo estoy en el momento en el que tenemos que trabajar. Nos quedan menos de 2 meses para las elecciones municipales, forales y al Parlamento Foral de Navarro, y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Luisa Mendía, el PNV conoce muy bien las instituciones vascas, entre ellas y de una forma especial la Ertzaintza. La huelga de multas es solo la punta del iceberg de un proceso de cierta descomposición y de tensiones profundas en la policía de Euskadi. Es evidente, si después de unos cuantos años hemos visto a agentes de la Ertzaintza manifestarse en las calles de Bilbao, no una vez, sino que además han condicionado la movilidad de las ciudadanas y los ciudadanos también con sus protestas en las carreteras, pues esto significa que nunca como hasta ahora había habido tanta conflictividad en el seno del Departamento de Interior o en el seno de la Ertzaintza. Y no es solamente la huelga de bolígrafos caídos lo que existe, sino que existen movilizaciones, existen protestas frente a lo que es una política de comunicación del consejero de Interior, una política de comunicación que pretende decir una cosa o dice una cosa pretendiendo esconder lo que es la realidad. Se ha visto también estos días con lo que han sido los ceses de los altos mandos de la propia Ertzaintza. Ceses que habían sido ya denunciados hace 1 mes y medio, que los había negado el propio consejero de Interior y que, sin embargo, ahora tiene que reconocerlos. Bueno, esta es la política del conjunto del Gobierno, pero es también la política, por lo tanto, del Departamento de Interior y de su consejero. Una política errática donde ha habido, en el tiempo que llevamos en el Departamento de Interior, pues un sinfín de nombramientos y de ceses. Y llevamos escasamente 2 años y seguimos con nombramientos y con ceses en el Departamento de Interior. Por lo tanto, creo que la conflictividad que se da en el seno del colectivo de la Ertzaintza, donde hay varios sindicatos que están manifestando su protesta, manifestando su descontento, creo que tiene que hacer pensar al propio consejero de Interior y al Gobierno vasco. Ha hablado usted del señor Ares y de la Radio Televisión Vasca. Le quieren preguntar qué espera y qué teme sobre el comportamiento en la campaña electoral de la Radio Televisión Vasca, de la ITV. Pues lo que se viene constatando hasta ahora. No espero nada nuevo. Si el propio director general del ente dice que, por ejemplo, el caso de Ana Urtxoeguía no es relevante informativamente, por ejemplo, y sin embargo sí son otros casos relevantes informativamente, hoy creo que hay una estadística de cuánto tiempo se ha dedicado, por ejemplo, a determinados casos y cuánto tiempo se ha dedicado, en el caso de ITV, al caso Ana Urtxoeguía. Y esto lo dice el propio director general del ente en sede parlamentaria. Por lo tanto, yo no espero nada diferente en la campaña electoral a lo que hasta ahora estamos constatando en la gestión del ente público de Radio y Televisión Pública Vasca. ¿Cómo ve, le preguntan, la decisión de las cajas de ahorro vascas de unirse en un banco? ¿Cómo han explicitado públicamente los presidentes de BBK y Vital la responsabilidad de llevar este proceso a la culminación? ¿Se ha abierto algún tipo de negociación o contacto entre el Gobierno vasco y el PNV para acercar posturas en la reforma de la ley de cajas? También le preguntan qué le dijo o qué les dijo Mario Fernández para que pudiesen obligar a Eguíber y al presidente de la Kutxa a apoyar la fusión fría con las 3 cajas. ¿Qué nos dijiste? Bueno, yo creo que es una evidencia y es constatado la posición del Partido Nacionalista Vasco históricamente. La posición del Partido Nacionalista Vasco por la integración de las 3 cajas, de la BBK, Vital y Kutxa. Es una evidencia. Y siendo que esto es así, por lo tanto, no sé cuál es el problema en la posición del Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa es que, dicha la evidencia, dichos los intentos de integración de las 3 entidades vascas, BBK, Vital y Kutxa, por ejemplo, en el año 2005, ya me tuve que referir sobre esta cuestión en una conferencia como esta, en este mismo foro, algunos otros partidos políticos tendrán la responsabilidad de explicar a la ciudadanía por qué hace 6 años no fue posible, por ejemplo, la integración de las 3 entidades vascas en una única entidad.
Tras aquella circunstancia, algunos otros partidos políticos tendrán que explicar también por qué no fue posible la integración de las tres cajas vascas en un proceso en el año 2008, a finales del año 2008. Algunos otros partidos políticos tendrán que explicar también el porqué de la no fusión entre BBK y Kutxa en noviembre del año 2008. No será el Partido Nacionalista Vasco quien parte de la premisa de la necesidad y conveniencia de una integración de las tres cajas vascas quien tenga que dar explicaciones ante lo que es una propuesta de integración de las tres cajas vascas. A partir de ahí, yo creo que los titulares están muy bien, pero el Partido Nacionalista Vasco en todo actúa con responsabilidad, intenta actuar con la máxima responsabilidad, como también en este último proceso. Y en este último proceso, pues si por remontarme, y permítanme un minuto solamente en la respuesta, pero quiero que este tema quede claro en este foro, si desde el año 2008 se entiende por parte de los presidentes de las cajas que estamos ante un tiempo de crisis, que es necesario abordar ese tiempo de crisis con los planes directores que cada una de las entidades de ahorro financieras tenga que impulsar y llevar a efecto, que tengan que hacer el camino, que además lo explicitan públicamente diciendo que primero la crisis y luego ya veremos. Si luego resulta que además en este tiempo de crisis viene un tiempo de reforzamiento del sistema financiero, de reordenamiento del sistema financiero empezado en mayo o en junio del año pasado en el conjunto del Estado. Y no voy a referir yo lo que fueron los sucesos con Caja Castilla-La Mancha o con CAM o con otras entidades de ahorro financieras en las que afectaron también a lo que fueron las decisiones de las entidades de ahorro financieras de aquí, de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Entidades de ahorro que además tuvieron cada una su fotografía. Oiga, esto no es solamente que el Partido Nacionalista Vasco diga una cosa y se pueda hacer. No es solamente que el Partido Nacionalista Vasco llegue a una alianza con el Partido Socialista o con el Partido Popular y se pueda hacer. Que luego tenemos los órganos de gobierno en cada una de las cajas que tenemos las asambleas, que tenemos los consejos de dirección como los tenemos, para que nos venga el Partido Socialista de Euskadi y el Gobierno vasco diciendo que la razón del proyecto de ley vasca de cajas es la sobrerepresentación del Partido Nacionalista Vasco en los órganos de dirección de las cajas. Pues mire, si hubiera una sobrerepresentación que diera la capacidad de decidir lo que el Partido Nacionalista Vasco, la integración de las tres cajas vascas habría sido hace 6 años y no estaríamos ahora hablando de esto. Pero después ha venido también otra vez otro tiempo de pruebas de stress test para las entidades de ahorro financieras, ha venido otro tiempo de reforzamiento del sistema financiero que estamos abordando y ahí se presenta una situación para cada una de las tres entidades financieras que, por cierto, aplaudo y felicito a cada uno de los rectores de las tres entidades de ahorro financieras vascas por la solvencia demostrada y porque han superado el core capital exigido por parte del Banco de España en este momento de reforzamiento del sistema financiero. Y ante ello, si partimos de la premisa de que el Partido Nacionalista Vasco siempre ha apostado por la integración de las tres cajas vascas en una única entidad, nuestro discurso ha tenido que seguir siendo, pese y entendiendo y además compartiendo también desde el ámbito que corresponde a los rectores de las entidades de ahorro, entendiendo su planteamiento de que ante la situación había que tomar decisiones. Nosotros que hemos abogado por la integración de las tres cajas en una única entidad, yo creo que es para que nos felicitemos en estos momentos que estemos dando los pasos que corresponden, y lo digo también claramente, a los rectores de las entidades de ahorro financieras. Y el Partido Nacionalista Vasco no se va a inmiscuir en lo que sea la gestión de este proceso, que lo lideren los propios presidentes de las tres entidades de ahorro financieras vascas, BBK, Vital y Kutxa. Y a partir de ahí, pues ojalá que todo resulte bien. Lo que no pudo ser hace 6 años por responsabilidad de algunos, ojalá que pueda ser en este momento, porque creo que además la situación lo exige y la sociedad vasca lo merece. La ley vasca de cajas, pues efectivamente hemos tenido contactos con el Gobierno vasco partiendo de lo que hemos conocido públicamente. ¿Cuál es la intencionalidad del Gobierno vasco de promover un proyecto de ley vasca de cajas? Y se nos ha explicado en privado lo que se nos ha dicho en público, que el objetivo del Gobierno vasco es un nuevo proyecto de ley vasca de cajas porque hay una sobrerepresentación del Partido Nacionalista Vasco en los órganos
de representación de cada una de las asambleas y órganos decisorios de las 3 entidades. Hombre, si la razón del Gobierno vasco para impulsar un nuevo proyecto de ley vasca de cajas es esta, pues cortedad de miras absoluta. Nosotros abogamos porque la ley vasca de cajas mire a lo que es las necesidades que tiene esta sociedad, donde sea posible una entidad que tenga capacidad de acción exterior, donde las cajas también tengan preservada su naturaleza de arraigo en lo que es el ámbito de actuación de cada una de ellas, y a partir de ahí que podamos contar las vascas y los vascos con una entidad financiera que pueda dar respuesta a las necesidades de la sociedad, sea en obra social, sea en participación en proyectos empresariales, en proyectos industriales, dinamizando lo que es la economía vasca. Hace unos días, le leo otra de las preguntas que han llegado, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi en Araba, Txarli Prieto, dijo aquí que las elecciones, las urnas, deberían castigar los casos de corrupción en el Partido Nacionalista Vasco y que, si no es así, se demostraría una enfermedad en la sociedad. ¿Qué valoración hace usted de estas manifestaciones? Ya cuando escuché aquellas palabras, en mi círculo más próximo, pues llegaba a una consideración que, por respeto a la audiencia, no voy a formular públicamente. Pero, hombre, yo lo que tengo que decir es que creo que la sociedad alavesa es mucho más madura que lo que el secretario general de los socialistas alaveses piensa. Que la sociedad alavesa va a ser capaz de valorar el esfuerzo y la actitud que el diputado general de Araba ha tenido y la Diputación Foral de Araba han tenido en estos 4 años. 4 años que han sido gestionados tras recoger una institución foral con el nivel de endeudamiento que lo había dejado el Gobierno del Partido Popular. 4 años en los que la Diputación Foral alavesa ha participado en su objetivo del equilibrio territorial en el territorio de Araba, y creo que esto los alaveses y alavesas lo van a saber apreciar, ese compromiso con el equilibrio territorial, el compromiso con lo que es la diversificación en el impulso también a la economía alavesa promovido por el diputado general de Araba, y en ese sentido yo tengo la confianza plena en que la madurez de la sociedad alavesa sepa valorar lo que ha sido la gestión, el gobierno del territorio de Araba por parte del equipo de gobierno actual, liderado por el diputado general y candidato a diputado general Xabier Aguirre. Usted acaba de estar en sendas reuniones mano a mano con Zapatero por un lado y con Rajoy por otro. ¿A quién ve más capacitado para afrontar la crisis en los próximos tiempos? ¿Cree que la era Zapatero ha acabado? También hay otra pregunta sobre este tema. ¿Cree que mañana Zapatero desvelará su futuro en el Congreso Federal del PSOE? ¿Se dijo algo de ello en la reunión que han mantenido esta semana? ¿Debería seguir? A mí lo que pueda afectar a otros partidos políticos me interesa, pero lo que me preocupa y ocupa es lo que como Partido Nacionalista Vasco hagamos y dejemos de hacer. Me interesa lo justo, si Rodríguez Zapatero sí o deja de seguir, o si Rajoy o si Rodríguez Zapatero son capaces o no son capaces. Hombre, ante la crisis que hemos vivido o que estamos viviendo y que todavía vamos a seguir viviendo, pues la preocupación es, por una parte, que Rodríguez Zapatero gestionó muy mal la existencia de la crisis, el reconocimiento de la existencia de la crisis, que gestionado muy mal ha tenido que ir a remolque de los imperativos de los mercados y de las instancias internacionales, y todas las medidas que ha tenido que impulsar en el Congreso de los Diputados mediante reales decretos leyes o proyectos de ley, pues han sido medidas que nacían de una situación de debilidad absoluta, extrema, medidas que no nos han convencido al Partido Nacionalista Vasco, muchas de ellas, tanto por la forma en la que las ha presentado, por la negociación de las mismas que ha llevado, por la búsqueda de consenso o no que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español y el presidente del Gobierno español. En el futuro vamos a tener un calendario muy intenso en el inmediato futuro, también sobre otras medidas que se van a presentar. Veremos a ver cómo se presentan
y cuál es el ámbito de negociación que quiere el Gobierno español. Y esta es la realidad que afecta a Rodríguez Zapatero. Y ante esta realidad, lo que uno está viendo y ha denunciado públicamente es la actitud pasiva del Partido Popular en el conjunto del Estado español. Y yo no creo que es la mejor actitud la que tiene el Partido Popular, la de esperar a que caiga Rodríguez Zapatero, sabiendo que estamos en un tiempo en el que es necesario el concurso, arrimar el hombro si se dan las circunstancias, si se dan las condiciones. No entro en valorar a las personas, entro en valorar las actitudes, entro a valorar lo que sean los compromisos, los métodos de trabajo, y en ese sentido, como Partido Nacionalista Vasco, estamos abiertos a lo que sea la presentación de iniciativas para salir cuanto antes de esta situación y hacer lo posible lo que esté en nuestra mano. Desde las mesas de prensa le piden, presidente, que dibuje usted el mapa del abertzalismo en Euskadi a partir del 22 de mayo, especialmente si Batasuna ETA está presente de algún modo en las instituciones. Primero, parece que Batasuna ETA no va a estar en las instituciones. Estará, insisto, y en lo que he dicho en mi exposición, la entrecomillada izquierda abertzale, la llamada izquierda abertzale, la izquierda abertzale histórica o lo que sea, en el formato que sea, en el formato que haya decidido, van a estar en las elecciones. Y es evidente desde hace un par de años a esta parte que hay una estrategia de conformación de un llamado polo soberanista. Es evidente que hay una estrategia, insisto, desde verano del año 2008 a esta parte. Por lo tanto, habrá una recomposición del espacio del llamado nacionalismo, del abertzalismo, en la comunidad autónoma del País Vasco. Hoy tenemos una fotografía todavía a día de hoy un tanto dispersa, pero que yo creo que en los próximos días se va a aclarar y desde luego que el día 22 de mayo se va a aclarar mucho más. Una fotografía dispersa en el abertzalismo en la medida en que tenemos Partido Nacionalista Vasco, izquierda abertzale, llamémosla Batasuna o Sortu, como la queramos llamar, Aralar, Eusko Alkartasuna, Hamaika Bat. Ya no sabemos también, creemos que por los pasos que se están dando en esta estrategia de polo soberanista, Alternativa también participa de este espectro. Creo que es una oferta excesiva para el conjunto de la sociedad vasca, excesiva por demás para quienes se sienten nacionalistas, nos sentimos nacionalistas y abertzales. Y creo que todo esto pues, tendrá su recomposición y ojalá que la tenga el día 22 de mayo. Yo desearía que Sortu fuera legal, que Sortu pudiera presentarse a las elecciones, desearía, y si no es así, la izquierda abertzale estará presente en el formato que sea y habrá una recomposición en la medida en que ese polo soberanista pueda presentar una fórmula electoral unívoca de 3 formaciones políticas, sensibilidades o 3 formaciones que igual lo habrían sido por separado y no lo pueden ser, que tenemos también otro espectro, como es el del Partido Nacionalista Vasco, Hamaika Bat, y que tenemos Aralar. Bueno, yo ojalá que todo esto pues tenga un recorrido corto en el espacio temporal y que así como en el ámbito del mal llamado constitucionalismo existen 2 formaciones políticas, fundamentalmente Partido Socialista y Partido Popular, además de UPyD, no sé dónde situar a Ezker Batua Berdeak, en el ámbito del nacionalismo vasco, del abertzalismo, puede haber también una concentración y un achique de espacios. ¿Qué valoración hace, presidente, sobre el hecho de que EA se preste a acoger en sus listas la letra y el espíritu de Sortu? Bueno, obedece a lo que decía en la respuesta anterior. Eusko Alkartasuna adoptó una posición estratégica en agosto, en verano del año 2008. Recuerdo que en aquella época todavía estábamos en la anterior legislatura autonómica, estábamos, por lo tanto, en una legislatura en la que nos habíamos presentado en coalición electoral Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna y donde había un gobierno de coalición en el que formábamos parte también PNV y Eusko Alkartasuna, además de Ezker Batua Berdeak. Y siendo que era aquel contexto, Eusko Alkartasuna adoptó una decisión estratégica. Sin contar con el Partido Nacionalista Vasco, anunció de buenas a primeras que no concurriría en coalición electoral con el Partido Nacionalista Vasco a las siguientes elecciones autonómicas del 1 de marzo del año 2009. Adoptó aquella decisión bajo el
planteamiento lo verbalizaron ellos primero, antes que la llamada izquierda abertzale, de la conformación del polo soberanista. Luego vino la izquierda abertzale a tirarle de las orejas y decirle, oye, estos conceptos son patrimonio de la izquierda abertzale y no es Eusko Alkartasuna quien para andar manejando estos conceptos. Bueno, aquella estrategia que Eusko Alkartasuna ya la tenía conviviendo en coalición electoral con el Partido Nacionalista Vasco y en coalición de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, aquello se truncó por el asesinato de Inaxio Uria, se truncó en aquel momento. Vinieron las elecciones municipales, también se truncó para las elecciones europeas, vinieron las elecciones autonómicas, se truncó para las elecciones europeas y hoy pues tienen el panorama ya despejado después de una propia escisión en el seno de Eusko Alkartasuna como consecuencia de aquella estrategia. Por lo tanto, hoy lo de Eusko Alkartasuna no me sorprende en absoluto. No me sorprende que vaya en coalición ni con Alternativa ni con la izquierda abertzale o que haga suyos los postulados de la llamada izquierda abertzale histórica. Esta es una estrategia y esto obedece a lo que sea la decisión que Eusko Alkartasuna haya adoptado libremente y de manera única. Yo respeto y no tengo nada más que decir. La última pregunta que le hacen, ¿cree que un mal resultado en Guipúzcoa y en Álava conllevaría la renovación interna de Egibar y Gerena Barrena? No. Fíjese, si tuviéramos que jugar con esos cálculos en el ámbito interno del partido, pues mal andaríamos. Nosotros tenemos un mandato, insisto, un mandato que en el caso de la Ejecutiva Nacional expira a finales de este año, diciembre, enero del año próximo, y las ejecutivas territoriales tienen un mandato que expira en primavera del año próximo, y ese es el mandato que cada uno tiene que cumplir. Pues muchas gracias, don Íñigo. Le veremos pronto otra vez aquí, presentando a los diputados generales y candidatos a ser reelegidos en las 3 circunscripciones electorales. Y también le veremos en Madrid dentro de unas semanas. Para despedir el acto, cedo la palabra en nombre de las entidades patrocinadoras al presidente de Petronor, don Sujon Imaz. Arrauntza lehendakaria, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidente anderea, Bizkaiko aldu nagusia, Bilboko alkatea, Araba eta Gipuzkoako aldu nagusiak, Euskal Batzarreko presidente eta lagun, Íñigo. Bueno, guztioi, buenos días a todos y agradecer su presencia, especialmente al ponente, en este foro. Posta izan da guretzat, BBK Petronorentzako eta pentsatzen beste guztiontzat ere zuen izatea, eta ez daukat ukatzeik, niretzat ere pertsonaki posta izan dela, zuzeu izlari modura hemen izatea. Zure hitzaldian, eremu politikoa ikutu dituzu, bakea aldarrikatu duzu, baina nik uste dut beste esparru batzuk ere zabalak ikutu dituzula, esate bateako nazioartekoa, agertuz herri honetan kokatuz, baino mundu zabaltasunerako ere proiektua duzula, ekonomiaren aldetik ere aldarrikatu duzu, berrikuntza, ikerkuntza, lehiakortasuna bultzatuz, baino elkartasuna, ahaztu gabe, elkartasuna gizartean eta elkartasuna belaunaldien artean. Beraz, babeslen izenean, BBK eta Petronorren izenean, eskerrik asko hemen izateagatik, foro hau aberasteagatik, gure helburua ideien eta proiektuen arteko eztabaida bultzatzea da, eta gaur izan duzun hitzaldi honen bidez hori lortu izan duzu. Beraz, guztiori izenean, babesleen izenean, Íñigo, Euskal Batzarreko presidentea, eskerrik asko. Egun ona, pasa dezazuela guztiok, buenos días a todos.